Y nuevamente estamos aquí en su programa Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos en el panel Republicanos versus Demócratas. Está por aquí con nosotros el licenciado Simón Carlos Valentín. Bienvenido. Buenas noches a Daitza, doña Miriam y al licenciado Casio y a todos los radioescuchas que nos acompañan en la noche de hoy, en el primer panel del 2021. Y un saludo a la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Bienvenida. Sí, bienvenidos y muy alegre de estar de vuelta aquí ya al principio de año dando candela. Así es. Y está por aquí acompañándonos hoy el licenciado Alfredo Casio. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a Daitza, Simón y a la doctora Miriam Ramírez Ferrer y a toda la audiencia del programa. Un placer estar en este año 2021 con ustedes. Bueno, hemos estado discutiendo en el panel anterior, ¿verdad? En el panel sin censura, varios asuntos que tienen que ver con lo que pasó anoche en los Estados Unidos. Vamos a escuchar al demócrata. Vamos a comenzar con el licenciado Simón Carlos Valentín. Tu opinión de lo que ha pasado y el saldo de lo que queda, que seguramente... Pues mira, Ada, en mi opinión lo que pasó ayer fue uno de los momentos más uno de los momentos más tristes en la historia de la democracia de los Estados Unidos. Lamentablemente una minoría, porque la realidad es que hay que señalar que una minoría fanática, pues trató de lo que criticamos muchas veces en las repúblicas bananeras, de irse por encima de la voluntad del pueblo e imponer lo que ellos piensan que es la realidad. El resultado, el procedimiento que se iba a llevar a cabo allá en el Congreso era uno totalmente procesal, que aunque se pueden recibir oposiciones, pues la realidad es que no tenía el apoyo necesario para ser exitoso. Y lo que ocurrió ayer, pues le quitó incluso votos a ese esfuerzo, que era la última reacción del presidente Trump en contra pues de la elección de Joe Biden. Y realmente es un momento demasiado triste. Vimos cómo los mismos republicanos del Congreso pues están llamándolo terrorismo, como algunos pues que habían estado al lado de Trump, como el senador Lindsey Graham, que había sido defensor y aliado de él, incluso en la nominación de la última jueza al Tribunal Supremo, pues lo condenó severamente y votó en contra de los esfuerzos de derrocar el resultado de la elección. Pence también ya le dio la espalda, incluso confirmó que va a ir a la juramentación de Joe Biden. Y pues yo lo único que espero, por lo menos la reacción de Trump al final, después de que había ocurrido todo, de pedir que se fueran a sus casas y eso, y aparentemente, como ha estado hablando hoy, pues aparenta que ha aceptado el resultado y que no debería escalar a más la situación. Pero eso no quita que vimos cómo la democracia que tanto apreciamos y valoramos, pues se puede poner en riesgo en un instante. Y como dije nuevamente, es un momento sumamente triste para la democracia de los Estados Unidos. Cuando mencionas República Bananera, pues me confunde un poco porque para eso es cuando un presidente, ¿verdad?, pierde las elecciones y quiere ser dictador y utiliza el ejército, los tribunales, la policía, la legislatura y todo. Esto es lo que no ocurrió aquí. Aquí, obviamente, invitaron a una gente para que estuviera allí el día 6, pero entiendo que ni utilizaron al tribunal, ni a la policía, ni al Congreso para derrocar a alguien o para dejar a alguien en el poder. Y sí, estas personas cometieron un acto violento que nadie hubiese querido, ¿verdad? Pero lo cierto es que en Estados Unidos tienen una democracia, yo entiendo que una de las más estables en 245 años de historia, ¿verdad? Fuera de lo que acaba de pasar. Así que a mí me gustaría escuchar ahora a Miriam Ramírez de Ferrer y tenemos ya mismito en turno a Alfredo Casio. Bueno, mira, yo tengo mi teoría sobre todo lo que está pasando y todo lo que ha ocurrido, que es la misma que ustedes han oído antes y que cada día le encuentro más evidencia a lo que yo honestamente creo a todo, y he visto algunos artículos que están en esa misma línea. Trump no es simpático para lo que se llama el Deep State. El Deep State es lo que dice que gobierna al planeta Tierra, que son la unión de políticos, de agentes y de mucho dinero, de personas con mucho dinero que quieren controlar el mundo. Casi se parece a las películas que veíamos de pequeños de Superman y de Batman.
Entonces, tienen bastante prueba sobre ello, o sea, la prueba está ahí en las manos, no es a lo loco. Y entonces Trump no jugó esa pelota con esa gente. Los políticos juegan pelota con la gente de dinero y en Puerto Rico también. Yo vi un poquito de ese mundo y me disgusté mucho y por eso fue que dejé eso, porque yo no puedo trabajar así. El político te da dinero para estas campañas millonarias, pero a cambio de eso tú tienes que responderles a ellos. Y ellos quieren que las leyes y que todo lo que se hace sea favoreciendo sus razones personales, económicas, que sus negocios prosperen, privilegios, como lo es el Puerto Rico, un paraíso contributivo, que por eso es que no nos han hecho un estado. Y entonces los políticos que se supone que hubieran gestionado eso hace ya 50 o 60 años no lo han hecho, porque estas fuerzas grandes económicas, donde invierte dinero, pero que sin contarlo, un individuo llamado Soros, que es conocido, ustedes pueden hacer un search y van a encontrar mucha información sobre él, que es una persona que está metida en un grupo de intelectuales o enfermos mentales que quieren globalizar el mundo. La gente dice que esa es la teoría de conspiración, pero es que cada paso que dan pone más en evidencia de que eso existe. Y Trump era un estorbo para eso. Por lo tanto, Trump es bocón y todas esas cosas, pero Trump ha hecho cosas increíbles, formidables. O sea, él logró hacer una relación con países que han sido enemigos de Estados Unidos, como el Corea del Norte. Trump dio la cara para levantar las zonas que han quedado dañadas por algunos desastres naturales, etcétera, etcétera. Trump ha hecho lo que se esperaba que hiciera un presidente. Entonces, hacía como ya una semana que estaban invitando en los diferentes estados que se hicieran caravanas para ir a Washington a demostrar que Trump tiene respaldo, que tenían que hacer un recuento, porque hemos estado viendo por 3 o 4 meses evidencia clara, hemos visto juramentaciones de miles, no cientos, pero miles de personas que juran el fraude que se metió en las elecciones, cosa que para mí es sagrada. El día que nosotros perdemos fe en las elecciones, nos ponen un dictador con mucha facilidad. Otros eligen por nosotros no. Que eso se ve un poco en Puerto Rico también. Pues, ¿qué pasa? Que entonces empiezan a invitar a hacer guaguas. Aquí, por ejemplo, había una guagua que salía, se pagaba $200 por el viaje para allá en la guagua, más el hotel. O sea, que era un asunto de grassroots. Desde Florida salían así. ¿Perdón? Desde Florida, donde estás. Desde Florida y de todos los estados, venían de Oregón y todos lados. Todas esas guaguas para allá. Estamos hablando de gente como yo y gente como tú. No estamos hablando de maletones ni nada de eso. Estamos hablando de gente normal y corriente. A ir a un rally como fueron en Georgia, como fueron en otros lugares. Entonces, estuvieron allí durante el día, no sé qué cuánto, y en un momento dado deciden irse, alguien dice que se deciden ir para el Capitolio, para allá del Capitolio. El Capitolio tiene frente una planicie grande que tú ves de frente al obelisco de Washington arriba. Y entonces, pues esa gente se van para allí a esperar a ver qué era lo que iban a hacer estos señores allá en el Congreso, en la Cámara. Y de lo que ustedes vieron fue lo que pasó. Se entraron, rompieron ventanas, se entraron por todos lados. Lo que ha salido después, y yo no me he quitado de la televisión todo el día, es que, por ejemplo, la gente que están allí, que son agentes, que están allí para eso, pero no eran suficientes para lo que entró allí, como lo hicieron. Nadie se puede imaginar que nadie se puede disparar San Maroma. Pero, por ejemplo, yo me imagino que si tienen interés en hacer una investigación, saldrá a luz lo que se ha dicho aquí, que la gente del FBI vieron llegando guaguas con gente de Antifa, los mismos que fueron allá a Nueva York y embarataron la ciudad de Nueva York, rompiendo cristales, rompiendo todo eso. Es como una organización que alguien paga para que esta organización cause estos problemas, que los causa en Puerto Rico también, los causa donde quiera, son los mismos. Y esto es una organización creada con mucho dinero para tratar de dominar quiénes son las personas que van a gobernar en los diferentes lugares para beneficiar al Deep State, a todo eso que les dije anteriormente. Y entonces llegó a un punto ayer donde hasta murió una persona porque esa gente están protegiendo allí a los senadores y un guardia mató a una persona que aparentemente creyó que iba a dispararle a alguien. Una mujer militar de las personas. Dicen que murieron 4, pero ya por lo menos han dicho que 3 murieron de causas naturales. Me imagino que murieron del corazón o del susto, lo que fuera, del revolú que se hizo allí.
Pero ya empezaron a presionar a Trump otra vez, que por culpa de él, que los mandó a que hicieran esa. Yo no sé qué cabeza cae en que un hombre tan inteligente como Trump va a llamar a una multitud que vayan y destruyan el Capitolio. O sea, aquí yo quisiera que la gente profundizara un poco más, porque nosotros estamos, aunque no lo parezca, en el medio de ese lío. Nosotros estamos en el medio de ese lío porque una de los elementos más importantes para ellos es el paraíso fiscal de Puerto Rico, que Trump los mandó a quitar. Él le bajó algo en contribuciones a las empresas foráneas, pero no se las quitó del todo. Y ellos no están conformes con eso, no lo pueden controlar. Es un hombre que no se permite controlar por ellos. Trump todo lo que hace, lo hace para la gente. Por eso es que yo, en un momento dado que no me gustaba su estilo, entendí que su estilo era lo que él usaba para lograr las cosas que él quiere, y las cosas que él quería era lo que yo quería para Puerto Rico y lo que quiero para Puerto Rico. Yo no sé cómo va a parar esto. Yo creo que ya él accedió que Biden suba. Biden, a todas luces, todo el mundo se ha dado cuenta que está como medio oído, está como que está en otro lado, que es el candidato preferido de los grandes intereses, alguien que ellos le digan lo que tiene que hacer. Él lo ponen allí de frente, pero él va a hacer lo que estos grandes intereses le digan que haga. Que eso vaya a beneficiar a Puerto Rico, no lo sé. Si Biden trae la estadidad enredado en ese lío, para adelante. Yo no voy a pelear nunca con alguien que traiga la estadidad, pero sí les aseguro que los republicanos van a poner la guerra más fuerte que ustedes han visto en toda la vida, porque van a entender que de ahí en adelante todas las decisiones que se hagan de Estados Unidos van a ser de carácter socialista. Vamos, ¿Cómo a nosotros personalmente? Desconozco, pero podían llegar a un extremo, no lo sé. vamos con el licenciado Alfredo Casio. Buenas noches y adelante. Buenas noches, Adaitza, nuevamente a todos los compañeros del panel y al público que nos escucha. Bueno, lo que ha ocurrido aquí desde el noviembre para acá y lo que ocurrió ayer es el resultado de un proceso que ha tomado alrededor de 50 años para el comunismo internacional infiltrarse en los Estados Unidos, infiltrarse en el sistema de educación, ir indoctrinando a las nuevas generaciones en la ideología comunista, no per se llamándola comunista, sino con las cuestiones como la ideología de género y esas barbaridades, llevándolos a odiar a su propia nación. Y en ese proceso han ido acondicionando mentes desde la década del 60 para acá. Y esas son las personas que ahora están ubicadas dirigiendo los medios de comunicación, dirigiendo universidades, profesores universitarios. Y hemos visto a través de estos últimos años que ya ellos se han quitado la máscara y nos están demostrando la verdadera cara del comunismo. Y como yo dije en un programa anterior, no todos los demócratas son comunistas, pero todos los dos comunistas son demócratas. Eso es así. Y ha llegado el punto en que controlan las escuelas, controlan los medios de comunicación, controlan la educación y nos han estado dispensando desde hace varios años, por los últimos 10 o 12 años, constantemente historias falsas en la prensa y en los medios, dirigidas a atacar a los Estados Unidos, a nuestra propia nación, dirigidas a crear un estereotipo en contra de los conservadores, en contra de los republicanos y en contra de los patriotas, de la gente que quiere de verdad los Estados Unidos. Y ellos se sentían en control de todo este proceso hasta el año 2016, cuando sorprendentemente Donald Trump gana la presidencia. Al otro día de él ganar la presidencia, teníamos a la congresista demócrata corrupta de California, Maxine Waters, gritando en el Congreso que había que residenciar a Donald Trump. No había ni siquiera juramentado, ya habían empezado con eso. Y si tú viste los medios de comunicación desde CNN, MSNBC, ABC, CBS, todas estas cadenas comenzaron un ataque sistemático de propaganda a base de mentiras contra Donald Trump, contra el Partido Republicano y contra su presidencia. Y no tan solo eso, buscaron asegurarse que de cualquier manera
estas elecciones las tenían que ganar, a como diera lugar. Y hay 6 estados específicos donde cometieron un fraude monumental y se robaron las elecciones. Eso es una realidad. La evidencia está ahí, los videos están ahí, videos de las cámaras de seguridad, miles, como dijo doña Mía, miles de declaraciones juradas de los propios funcionarios demócratas que estaban allí, que se sienten asqueados por lo que pasó. Pero cuando se va a los tribunales, en los tribunales, que también ellos los controlan, jueces que fueron nombrados durante la época de Obama, se negaron a ver los casos. Inclusive el Tribunal Supremo, que se acobardó porque los amenazaron, se negaron a ver estos casos. Tan reciente como para esta elección que hubo el martes en Georgia, el Partido Republicano impugnó cientos de miles de electores que se les envió una papeleta por correo que no son residentes del estado de Georgia. Y el caso cayó en las manos de una juez de apellido Abrams, que resulta ser la hermana de la que fue candidata a gobernadora en ese estado por el Partido Demócrata en el año 2018. Y le pidieron que se inhibiera. Y la respuesta de ella fue que pensar que por su relación con su hermana ella iba a decidir a favor de los demócratas, eso era una suposición irrazonable. Y no se inhibió y desestimó el caso. ¿Qué podía esperarse de eso? Controlan los jueces, controlan los sistemas de comunicación. En las redes sociales tienen una dictadura. A todo aquel que es conservador lo censuran, le cierran la cuenta, le han cerrado las cuentas ahora mismo al presidente Trump, pero no se la cierran a la ayatolá de Irán, que publica ahí muerte a América. A ese no se la cierran, pero el presidente Trump sí. ¿Por qué? Porque como muy bien dijo doña Miriam, él es el enemigo de ese estado profundo que actuó para entronizarse en el poder y llevarnos a lo que va a ser una dictadura comunista. Poco a poco, como pasó en Venezuela. Eso es lo que viene. Y lo que pasó ayer, los videos, las fotos están ahí y están saliendo en todas las redes sociales y todo el mundo se está dando cuenta que los que formaron el revolú, los que se pusieron violentos, fueron personas de Antifa que infiltraron esta actividad, se disfrazados como personas que apoyan al presidente Trump y crearon estos incidentes. Y vemos los medios de comunicación como culpan al presidente, que en ningún momento el presidente incitó a la violencia. Al contrario, sus tweets son bien claros en contra de eso y diciendo que respetaran a la policía. Y entonces lo llaman insurrección, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que llamaron cuando se confirmó al juez Kavanaugh y las gangas de estos demócratas que estaban allí también en el Capitolio se fueron al Tribunal Supremo y le pegaron fuego a la puerta del Tribunal Supremo? Eso lo vimos todos en televisión. ¿Eso no fue insurrección? No. Para esos medios de comunicación, eso es una protesta casi pacífica. Igual que pasó en Seattle, igual que pasó en Kenosha, igual que pasó en Filadelfia, igual que pasó en Nueva York, igual que pasó en Portland, igual que pasó en Atlanta, donde estos individuos quemaban las ciudades y destruían negocios de gente inocente y le quitaban el derecho a ellos a ganarse la vida. Pero eso no era insurrección, eso eran protestas, según CNN, casi pacíficas. Y vemos la doble vara aquí. Pero a partir del 20 de enero, gracias a este golpe de Estado que dieron los comunistas, vamos a ver cosas aquí que nos van a sorprender. Van a empaquetar la Corte, el Tribunal Supremo. Van a aumentar el número de jueces para nombrar jueces comunistas. ¿Para qué? Para después venir con una orden ejecutiva, que ya lo dijo Kamala Harris, quien es comunista, no se equivoque nadie,
La actual vicepresidenta supuestamente electa, que no lo fue, que se lo robó, es comunista. Va a venir con una orden ejecutiva, Joe Biden, para quitarle las armas a la gente, sin importar lo que diga la segunda enmienda de la Constitución. Y cuando usted vaya al tribunal a plantear su derecho, el tribunal le va a desestimar el caso y no se lo va a ver como se negaron a ver los casos del fraude electoral, porque así es que funcionan las dictaduras. Y los comunistas se sofisticaron. En los 6 estados donde ocurrió este fraude, el común denominador es una compañía que se llama Dominion, que es la experta en robarse las elecciones en Venezuela. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y yo se lo he estado diciendo a la gente, y la gente se cree que esto es business as usual. No. En Washington hay un pantano de una asqueante corrupción encabezada por demócratas y por rhinos, Republicans in name only, que son cómplices de esto. Y Donald Trump, por ser billonario, como no necesitaba, y muy bien lo dijo doña Mía, como no necesitaba de contribuciones de toda esta gente, pues no lo pudieron comprar. Y como no lo pudieron comprar, había que destruirlo. Y eso es todo lo que ha ocurrido aquí. Y la gente cree que esto es business as usual. No. No. Y si los republicanos del establishment creen que en el 2022 van a ganar el control del Congreso, siéntense a esperarlo. Y si piensan que en el 2024 van a ganar las elecciones presidenciales, siéntense a esperarlo. No van a ganar. Porque ya el proceso de fraude está entronizado, está establecido y va a seguir ocurriendo elección tras elección, como pasó otra vez el martes en Georgia. Y yo he estado haciendo esas advertencias y mis amigos que están aquí, que son demócratas, que creen que ahora Puerto Rico va a ser Estado, siéntense, porque ya los demócratas no nos necesitan. Ya controlaron el Congreso y de ahora en adelante van a seguir aumentando sus mayorías a base de lo que se acostumbraron a hacer en California, en Nueva York y en todos esos estados que controlan. Ahora tienen en la mirilla el estado de la Florida y ya empezaron a atacar al gobernador de la Florida, a DeSantis. El ataque lo encabezan supuestos periodistas de la cadena CNN. Y lo vimos en televisión esta semana. Y va a seguir. Y el próximo es Texas. Y así van a seguir conquistando y llevándonos poco a poco a donde ellos nos quieren llevar. A como está Venezuela. A ponernos a depender del gobierno. Esto que ocurrió con el virus chino fue el ensayo de nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a dejar que el gobierno nos encierre, a que nos quiten todo, hasta la comida, y depender de lo que nos dé el gobierno, como hacen en Venezuela, como hacen en Cuba. Y yo he tratado de abrirle los ojos a la gente, pero cuando la gente no quiere abrir los ojos, dicen que no, eso no va a pasar. Como dijo un ex agente de la KGB en 1984 en una entrevista, la gente despierta cuando sienten la bota militar metiéndolos en el campo de concentración. Así pasó en Alemania, así pasó en Venezuela, y vamos por el mismo camino. La libertad es frágil y la libertad hay que defenderla del tirano. Regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto con el licenciado Alfredo Caso, el licenciado Simón Carlos Valentín y la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Esto es Demócratas versus Republicanos aquí en Directo al Punto. Y regresamos aquí a Directo al Punto. Soy Ana Itza Cortés y seguimos en el panel Demócratas versus Republicanos, por aquí por la cadena Guapa Radio, sus 2 emisoras, los que están conectados a través de guaparadiopr.com, aplicación celular, y los que están a través del Facebook Live Directo al Punto PR.
Estamos ya en la última media hora y seguimos con el licenciado Alfredo Casio, el licenciado Simón Carlos Valentín y la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Y le toca el turno al demócrata Simón Carlos Valentín. Obviamente una reacción a lo que ellos ambos han expuesto y también entrar de lleno en cómo tú ves la situación de la estadidad para Puerto Rico a raíz de todo esto que hemos hablado y que ha ocurrido. Pues mira, yo concuerdo con una frase que mencionó Alfredo, que la libertad es frágil y yo estoy en total de acuerdo con eso. Y pues contrario a lo que los compañeros republicanos señalan, yo creo que el sistema electoral sí funcionó de la misma manera que también funcionó en el 2016, que vimos que aunque hubo una mayoría popular que votó por Hillary Clinton, pues el sistema de la manera que opera funcionó para que los votos electorales fueran los que determinaran la presidencia y ganó Donald Trump. En esta ocasión yo creo que el sistema electoral funcionó nuevamente. Yo no creo en estas alegaciones de fraude. Ciertamente, si hubiese alguna, o sea, yo creo y respeto cabalmente los sistemas y la estructura de nuestro sistema de gobierno, porque esa confianza que tiene que tener cada ciudadano es lo que realmente hace que funcione nuestro gobierno. Y creo que cuando se ponen manchas sobre ese sistema, tanto como ha ocurrido aquí en Puerto Rico como está ocurriendo en Estados Unidos, es que creo que esas estructuras se debilitan y el sistema deja de funcionar realmente. Al momento se han llevado apelaciones e impugnaciones en un sinnúmero de estados. Ahora mismo aproximadamente 30% de los jueces que están sirviendo en todos los niveles federales han sido nombrados por Trump solamente, sin mencionar los que fueron nombrados por Bush. Aproximadamente 30% nombrado por Obama. Han nombrado 3 jueces a la Corte Suprema. ¿Sabe? La magnitud de fraude que tiene que ocurrir para que realmente haya un robo de una elección en 50 jurisdicciones que establecen sus elecciones de manera separada, con funcionarios de ambos partidos, con tanta gente, con tanta participación, realmente yo no lo veo viable ni posible, mucho menos en la rama judicial. En la rama judicial estas personas, o sea, los jueces, en la esfera federal tienen nombramientos de por vida. Y por ejemplo, esto pues algo que los abogados decimos mucho, pero lo que llega a ser los jueces del Supremo, y más aún los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es lo que a veces decimos que es lo más cercano a dioses del Olimpo en el planeta, porque son personas que tienen tanto poder, porque aquí la gente a veces se olvida que nosotros tenemos un sistema de gobierno de 3 ramas, en la que legislativa, ejecutiva y la judicial tienen el mismo poder entre las 3. La rama judicial, la Corte Suprema, es el equivalente al presidente en la rama ejecutiva y a los presidentes de la Senado y Cámara en la legislativa. O sea, no son personas que simplemente van a ceder ante presiones de otros individuos. Ellos son básicamente el poder supremo de su rama. El nombre lo dice. Y el pensar que nunca uno de estos casos le tocó a un juez de Trump o un juez republicano o a un juez con valores, porque no estamos hablando ni siquiera de que sea un juez demócrata o no, que sea un juez que no sea íntegro. Y la realidad es que todos los que somos abogados, o sea, no todos, pero todos los que pasamos por la escuela de Derecho tenemos bien claro lo importante que es la ética en nuestra profesión, y aunque no todos la implantan como deberían ser, yo creo, es de esperarse que los jueces, tanto localmente como en la esfera federal, son de las personas que más integridad ejercen en su profesión, y que ni siquiera uno solo con ese tipo de integridad haya visto los casos. La Corte Suprema, con 3 jueces de Trump, denegó que contaran a mano 6 veces, creo que fue en Georgia, alegaciones de votos de personas muertas. Solamente encontraron 2 personas que votaron de esa manera. O sea, realmente se hace un daño increíble a la democracia y al sistema con estas alegaciones, pero yo creo que una vez haya la juramentación de Biden, no es que todo va a volver a la normalidad, porque todavía estamos enfrentando una pandemia, seguimos siendo una nación dividida, pero creo que ya vamos a cesar esa retórica que llevan por estos 4 años y que vamos a poder comenzar con algún tipo de sanación. Ciertamente hay esto es una elección histórica, 160 millones de votos.
récords de votos para Biden, récords de votos para Trump. O sea, es una nación dividida. No estamos hablando que fue 60-40 la elección ni nada por el estilo. Eso está bien claro. En el Congreso acaba de quedar el Senado 50-50. La vicepresidencia, que alguien que normalmente no tiene ningún poder, va a ser el voto decisivo en la mayoría de las votaciones. Y contrario a Alfredo ahorita mencionó que va a haber muchas reformas, muchos cambios que van a ser bien extremos. La realidad es que con una mayoría 50-50, hay republicanos, hay demócratas muy conservadores, hay demócratas centristas, hay demócratas liberales, hay demócratas de extrema izquierda. O sea, no hay... O sea, la vida como la vivimos hoy en día, los ciudadanos estadounidenses, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, no va a cambiar como a veces se quiere hacer ver. Y yo creo que vamos a comenzar un periodo de transición a sanar. El Senado llevaba 10 años en control de los republicanos. Es la primera vez en 10 años que los demócratas tienen control, y un control ínfimo. Así que, nuevamente, no creo que vaya a haber ningún cambio radical. En cuanto a la estadidad y Puerto Rico, pues muchos se ha dicho de que Biden personalmente apoya la estadidad. Obviamente hay unos intereses detrás de todo estos ideales que son los que ponen presión, y como mencionó doña Miriam más temprano, ponen dinero y están haciendo lobbying para poder pues mover sus intereses. Y de la misma manera que el status quo lleva 60 años recibiendo billones de dólares, ya a esta altura de haber recibido en lobbying para que no haya ningún cambio de estatus de Puerto Rico, pues desde que ganó Biden y se perfilaba que hubiera una mayoría demócrata en el Senado, ha estado esa misma cantidad de dinero, aún más, para evitar que haya una transición hacia la estadidad. Yo creo que una expresión clara del pueblo puertorriqueño en noviembre, en un plebiscito que no fue boicoteado por ningún partido, que no fue boicoteado y que tuvo una participación clara, el sí recibió más votos que cualquier candidato, que cualquier insignia, demostrando que la estadidad trasciende colores y partidos, y que es la que la mayoría del pueblo prefiere. Biden, si realmente reconoce la voluntad del pueblo, debería hacer lo posible junto a esta mayoría demócrata, y no solo una mayoría demócrata, porque Marco Rubio, Mitt Romney, hay un montón de senadores republicanos que han expresado abiertamente que votarían y están a favor de la estadidad de Puerto Rico. O sea, realmente, como siempre se ha dicho que los demócratas son los que van a actuar, ahora está la bola en la cancha de los demócratas, a ver si de verdad van a follow through con las cosas que han dicho sobre la estadidad de Puerto Rico. Ahora tienen la mayoría, y siempre hay, de la misma manera que demócratas votan, cruzan y votan por republicanos, los republicanos cruzan y votan por proyectos de demócratas, así es que funciona la democracia tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos. Un proceso para la estadidad de Puerto Rico en estos momentos, igual para la estadidad de DC, que son procesos diferentes, porque son territorios bien diferentes en cuanto a su constitución, cómo fueron a crearse. Debe estar en las cartas y debe ser algo que se trabaje relativamente pronto. Puerto Rico lleva ya más de 100 años de este yugo colonial bajo los Estados Unidos y llevamos 500 en total. Y Puerto Rico ha sido claro en sus últimas expresiones. Si el presidente que está puesto a juramentar en 2 semanas de verdad escucha lo que los millones de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico hemos expresado, y lo que millones de puertorriqueños en Estados Unidos votaron, tanto por Trump como por Biden, porque ninguno de los dos puede decir que no recibió votos puertorriqueños. Los puertorriqueños somos una fuerza electoral en Estados Unidos ya también. Es hora de que atiendan los reclamos del pueblo de Puerto Rico. Y si no nos quieren dar la igualdad, porque entonces quieren mantenernos el yugo colonial, pues entonces que nos den la independencia, pero que no vengan con este cuento de mantenernos aquí para beneficiar a unos pocos, que son los que se benefician del estatus actual. Vamos con doña Miriam Ramírez de Ferrer. Cuando hablamos de fraude, ¿habrá alguna posibilidad con el Congreso demócrata y el presidente demócrata de hacer algunas enmiendas o cambios en lo que es la reforma electoral, o como lo llamen allá, a ver si se puede evitar que se diga que estos fraudes ocurren? Porque cada 4 años siempre en Estados Unidos pasó en lo de Florida y ha ocurrido anteriormente. Bueno, pues si se quiere evitar eso. Bueno, mira, aquí desde hace ya un par de años, quizás 2 años, porque ya pasó 1 año ahora, pero ya desde el año pasado estaba Trump protestando de la idea de lo que llaman el mail-in vote, o sea que tú te mandan el papeleta y tú la llenas y la mandas, las envías.
Y hubo hasta inclusive encuestas que recibíamos cartas diciendo usted está de acuerdo, no está de acuerdo. Yo siempre ponía que no estaba de acuerdo a pesar de que yo no voto aquí, pero yo ponía que yo no estaba de acuerdo porque el mail-in vote, ¿tú crees que en Puerto Rico tolerarían que la gente recibiera una papeleta por correo y la devolvieran? Se presta para que la firme el tío, el abuelo, firma uno de las personas en la casa, la firma toda. Bueno, y hablando y reaccionando a lo que dijo Simón sobre el fraude y todas estas cosas, yo quiero que ustedes sepan que cuando mi papá murió, nosotros compramos esta casa aquí en Orlando, yo venía con mi mamá, veníamos los vacacioncitas, los weekends y todas esas cosas, ahora estoy más tiempo aquí. Y mami, para yo sacarle el permiso de impedido, tuve que ir al departamento de transportación y dar toda la información de ella, ¿verdad? Pero nunca en la vida mami votó aquí en Florida ni nada, eso simplemente para sacarle eso. Para estas elecciones mi mamá recibió una boleta de votar y mi mamá murió en el 2010. Yo la tengo. O sea, esto no es que me lo están contando. Si hubiera sabido que íbamos a tocar el tema, en la próxima vez que hablemos por esto, lo voy a poner en Zoom para que ustedes lo vean. O sea, esto es terrible. Si esto fue así, no sabemos cuántas personas utilizaron esas papeletas y mandaron el voto, que sería un fraude. Sería un fraude porque esa persona está muerta. O sea, y eso se mencionó que eso podía ocurrir y me ocurrió a mí y tengo la evidencia. Aparte de todo eso, tú no puedes tener en una nación que se presenta ante el mundo como el campeón de la democracia, el campeón de la honestidad en las elecciones, porque aquí los problemas que tienen todos los países son los dictadores. Están los dictadores que se trepan como Maduro, que usaba precisamente la misma USA, la máquina de votación que usamos nosotros, que cada vez que ve el nombre de otra persona, automáticamente lo cambia y le acredita el voto a Maduro. Y eso se demostró y tanto las pruebas y tal. Lo que a mí me sorprende, y me sorprende que Simón defienda, y cualquiera, yo misma, de que yo defendiera algo que haga cualquier partido político o evento que ponga en duda la pureza de esa elección de esa persona por fanatismo político. Porque es que eso es más importante, los líderes se mueren y la gente se mueren. Si nosotros perdemos el sistema político que tenemos y la confianza que tenemos en ese sistema político, tanto en Puerto Rico, donde los funcionarios, si quitan esos funcionarios de colegio que tradicionalmente velaban eso con un celo terrible, podría pasar lo mismo. Y yo creo que estas elecciones estuvieron contando 40 veces, tenían un revolú allí montado. Yo me acuerdo que yo fui de las viejitas que se opuso a que trajeran máquinas, porque es que eso no es fácil, esto es mundial. Y nosotros ahora mismo, lo que hicieron con nosotros en esta pandemia es inexplicable, todavía nadie se lo ha explicado, pero lo que sí te puedo decir es que nos controla el gobierno, nos mantiene encerrados, nos pone las máscaras, nos pone todas las cosas que hacen, como dijo Alfredo Casio en un turno hace un momento atrás, que hacen los gobiernos totalitarios con la gente, empiezan por ahí y después te dicen lo que tiene. Por ejemplo, yo tengo amistades mías en Rusia, y hay una rusa casada con un español que es amigo mío, y ella es dibujante, ella dibuja. Y yo le dije, bueno, ¿y tú tenías esa habilidad desde muchachita? Y me explicó que en Rusia, por ejemplo, le examinan las habilidades que tienen cada niño, y el que es buen atleta, pues ya lo meten para atleta para el resto de su vida, no tiene opción. Entonces ella se demostró talento dibujando y le dijeron pues que eso era lo de ella. Entonces la educan bajo ese sistema. Tú no tienes la libertad de decir, no, yo sé dibujar bien, pero yo quiero ser doctora. Señores, hay que correr el mundo, como gracias a Dios y a mi padre le agradezco, que yo sí he corrido el mundo bastante, donde único no he ido son a los países asiáticos. He corrido Europa completo y he vivido en 3 o 4 países de Europa. Que ustedes oyen los cuentos, por ejemplo, de los españoles en la época cuando Franco era el dictador, o oyen en Francia con De Gaulle, oyen en Alemania con Hitler. Yo fui a ver los de esos de concentración que los habían dejado para los 50, estaban casi recién cerrados. Y yo les puedo decir que yo estoy en política en parte por el terror y pánico que yo tengo a los países totalitarios y al comunismo. Le tengo terror. Miren, todavía en Cuba no están totalmente como uno cree que están. En Cuba todavía el gobierno tiene un control de la gente, y yo recuerdo que yo de chiquita oía a mis padres decir que Cuba era la meca en Latinoamérica de la música y de la alegría y de todas esas cosas. Vino Fidel Castro y Cuba tuvieron que salir la gente corriendo. ¿Y para dónde vamos a correr nosotros? O sea, yo creo que aquí hay que respaldar la situación del presidente Trump, que ya se dio,
pero yo estoy bien preocupada porque los otros días yo pensaba, ¿y para dónde cojo yo ahora? ¿Para dónde me llevo a los muchachos? Yo me los traje para acá buscando estabilidad. ¿Y para dónde me llevo yo a mis hijos? Si ahora con la pandemia no hay ni para dónde coger. Yo quería alquilar un apartamento en España desde que me fui de España y allí esperar a mis hijos que me fueran a visitar para enseñarle a Francia, enseñarle a Italia, algunos países que yo conozco. Y yo no me atrevo a irme para España con la pandemia que tienen allí. ¿Sabes lo que hacen en España? Que si tú bajas abajo después de las 6 de la tarde te meten una multa y si no la puedes pagar te meten preso. ¿Vamos a llegar nosotros a eso en Estados Unidos? No se puede. Por eso es que yo he respaldado al presidente Trump, porque el presidente Trump no cree en nada de eso, pero como no está siguiendo las reglas de juego que le imponen los grandes intereses para controlar el mundo, pues entonces lo tienen que sacar de ahí a pataja como de lugar. Y entonces la gente los crían con mucha ignorancia, la gente, los medios lo que anuncian es un incidente solo y lo hacen con mucho sensacionalismo, pero en las escuelas no les enseñan a los muchachos todo lo que estamos hablando aquí. Dependen que sus padres nos oigan y se lo pasen a sus hijos, pero muchos muchachos por ahí, adolescentes, lo que están viviendo es el momento y el día, no saben de gobierno, no saben nada, no les hablan historia siquiera. Eso es preocupante. Yo me encargo por lo menos de los míos y de mis nietos, pero ellos no viven solo en este mundo. Lo tienes en mute. Vamos ahora con Alfredo Ocasio en el turno que nos queda, los últimos 5 minutos son tuyos. Vamos a ver. Gracias. Mira, en los países totalitarios, he oído esto, las cortes se le dicen que son cortes de canguro. ¿Sabes por qué? Porque el juez brinca como el dictador le dice. Por eso que son cortes de canguro. Para que tú veas el nivel de la situación en cuanto a fraudes electorales se está refiriendo, que ahora como que la gente lo está descubriendo. Mira, en los estados, las elecciones en la nación los corre cada estado. Y no es la primera vez que ocurre fraude. John Kennedy ganó la presidencia por un fraude que ocurrió en Chicago. Me parece que Nixon no hizo nada en aras de la unidad de la nación y todas estas cosas. Pero mira, para la elección especial del martes que hubo para el Senado en Georgia, el Partido Republicano tuvo que demandar al secretario de Estado para que le permitiera tener observadores en las áreas de contabilidad de votos, porque el sistema no le permite tener observadores. El juez pues decidió a favor del Partido Republicano. Tú dices, decidió a favor del Partido Republicano. Sí, pueden tener observadores. Vas a poner una valla allá abajo a 50 o 60 pies de donde van a estar contando y allí van a estar los observadores. Ellos pueden ver allá a la gente contando. ¿Tú crees que pueden ver las papeletas a 50 o 60 pies? No. ¿Tú crees que si puedan ver si están haciendo un fraude allí lo pueden ver? No. Pero le concedieron el derecho a tener observadores. Eso es lo que ocurre en las cortes de canguro. Te dicen, sí, te damos el derecho, pero en estas condiciones, que a nosotros no están dando nada. La realidad es para llenar el papel. Y eso fue entre las cosas que pasaron allí. Eso pasó en Filadelfia en noviembre. Eso pasó en Wisconsin, eso pasó en Michigan, eso pasó en Arizona, eso pasó en Nevada. Eso fue todas las cosas que pasaron. Y claro que hay serios señalamientos sobre el proceso electoral, como lo hubo en Florida en el año 2000 con la elección presidencial. Pero Florida aprendió la lección, puso su casa en orden y ahora tiene un sistema que, aunque le hayan enviado la papeleta a la mamá de doña Miriam, tiene un sistema que es confiable y que participan los partidos, y por eso es que el fraude se ha reducido al mínimo. Pero en las elecciones del 2016 hubo una funcionaria demócrata que la acusaron de fraude electoral de un condado en la Florida. Es más, hubo hasta un video que se presentó en evidencia de cuando llegaban con el camión de las papeletas y llegaba otro camión con las papeletas fabricadas y ahí intercambiaban papeletas. Eso lo vio todo el mundo. Y esa persona estuvo en la cárcel por ese fraude electoral. 2016. Ahora no ha pasado, no pasaron. No, esta vez no pasó, pero son eventos que han estado ocurriendo. Lo único que ahora, con las cámaras, con los sistemas de seguridad, con los celulares, pues ahora está surgiendo y ha habido un reclamo de parte de los republicanos, especialmente del presidente Trump, de una reforma electoral
donde se exija que haya una tarjeta de identificación electoral como la que tenemos aquí en Puerto Rico. Que se verifique la ciudadanía de las personas que están registradas, porque ahora se ha descubierto que en California hay millones de ilegales que votan y no tienen derecho al voto, y que se eliminen las prácticas de lo que se llama cosecha de votos, que es donde te ponen esas urnas que la gente no va a identificarse a la hora de votar, sino que le ponen una urna en una esquina de una calle y por ahí van y a depositar papeletas, y por ahí van estos a depositar esas papeletas fabricadas y dale por ahí, y no se verifica quién está votando ni nada de esas cosas. Eso es una realidad que está ocurriendo, que ha estado ocurriendo por décadas. Pero ¿Perdón? ¿Prevés alguna enmienda ahora en estos 4 años? No. Para nada. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. El que crea que va a haber una reforma electoral aquí a nivel nacional, olvídese de eso. Eso no va a pasar. Ellos han ido ensayando y mejorándolo. Sí. En cuanto a la situación de Puerto Rico, te digo, yo siempre he creído, y la historia así lo demuestra, que los demócratas jamás le van a dar la estadidad a Puerto Rico. La estadidad, los demócratas le ofrecen cosas a Puerto Rico, pero es para cogerle el voto. Y después se olvidan de Puerto Rico. El mejor ejemplo fue Barack Obama. Y la famosa cartita esa que en el 2008 trajo aquí, de que iba a resolver el problema del estatus. Y prometieron ahora la estadidad para Puerto Rico, tienen la presidencia, tienen el control del Congreso, pues, y ahora espero que ahora en marzo Puerto Rico entre como Estado de la Unión, porque no hay excusa, como dijo Simón, no hay excusa. Pues, vamos a darle un plazo hasta marzo, porque es tiempo suficiente para admitir a Puerto Rico como Estado de la Unión, ¿verdad? Si ellos tienen la voluntad de hacerlo, ellos pueden hacerlo hoy con un proyecto de una línea. Si ellos quieren hacerlo, ellos pueden hacerlo con una sola línea y Puerto Rico se convierte en el Estado 51 y ya se acabó. Ahora mismo, es más, cuando juramenten los dos comunistas que eligieron en Georgia, ya lo tienen. El 20, que entonces el 21, que ya Kamala Harris es vicepresidente y puede votar y romper el empate. Ese día que nos admitan como Estado, vamos a ver si hay que pela. 4 años van a pasar y no lo vamos a ver. Yo tengo una pregunta. Pierluisi dijo que iba a elegir un senador y representante después del plebiscito ese que hizo. Yo no sé dónde está parado eso, pero yo voy a correr para senadora como republicana. ¿Alguno de ustedes va a correr para ver si hacemos un grupo ahí, hacemos una plancha? ¿Quiere que yo coja? ¿Por qué no? Ponemos a Ocasio de senador también republicano y ponemos a Simón de representante demócrata porque es más jovencito. Exacto, para el Congreso. Claro, ¿por qué no? Dios cará. Pero si aquí los que sabemos mucho de esto somos nosotros, tienen que mandar gente que sepan de esto. No pueden mandar así a batatas y a amiguitos y a hijos y a hermanas y primas y todas esas cosas que hacen en Puerto Rico. Eso hay que acabar con eso. Muchas gracias, amigos. Nosotros ya se nos acabó el tiempo aquí en Directo al Punto. Buenas noches a todos. Bye bye. Regresamos la semana que viene a este panel y nos escuchamos y nos vemos mañana otra vez en Directo al Punto. Que la pasen bien.